He sido testigo de grandes sucesos en diversos planos existenciales y realidades. He visto formarse universos y los he visto extinguirse. He presenciado el inicio de realidades y el colapso de dimensiones en un parpadeo de mis ojos. He visto civilizaciones llegar a la cúspide de la evolución al mismo tiempo que presencio su vulnerabilidad cuando desaparecen. Puedo caminar libremente entre el espacio y el tiempo, entre la destrucción y la creación, entre el orden y el caos. Me conocen como el ente intocable, invisible e innegable. Me han llamado el profeta del fin de los tiempos. Me llaman el Dios indiferente y el escriba del omnipotente. Soy Ipsor, el contador de historias. Historias terroríficas, ofrendas, el tributo al Dios rencoroso. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer para sentirnos seguros cuando las cosas van a mal? Tenemos la costumbre de tomar malas decisiones y ponernos en las manos de las entidades equivocadas. Pero cuando esto le pasa a un pueblo entero, las cosas no pueden terminar bien, ya que para esas entidades la mayor ofrenda que se les puede hacer son las almas mismas. En esta ocasión, el ente nos da la historia de un dios maligno que torturó a la población de una comunidad, llevándola a la perdición. En una noche fría, con una inusual niebla complicando el ya de por sí difícil trabajo, una cuadrilla de trabajadores y arqueólogos desenterraba una pesada estatua de una aterradora figura. Esta figura parecía más un ser demoníaco que una deidad prehispánica, común en aquellas zonas. Los arqueólogos y expertos en mitología debatían sobre la cultura que pudo haber creado tan horrendo ídolo. Los más experimentados argumentaban que los cuernos pertenecían a entidades del viejo mundo. Algunos arqueólogos opinaban que el rostro y los ornamentas eran más parecidas a religiones muy antiguas, que el estado casi perfecto del ser no correspondían. Un tercer grupo argumentaba que podría haber sido la obra de un artista de la época de la colonización, que intentó mezclar los estilos de tres diferentes épocas y regiones para crear algo nuevo, pero que tuvo que sepultar su obra para no hacer enfurecer a las autoridades religiosas. Esta hipótesis dejó satisfechos a los arqueólogos por el momento, y la pesada figura fue cargada y empaquetada en un camión para su transporte hacia una universidad, en donde obtendrían más información. Sin embargo, parecía que algo se oponía a tal destino, debido a que los restos de la niebla en el aire pareció llevar a todos hacia una inconsciencia de la que no pudieron despertar, y el camión, sin alguien que lo controlara, terminó estrellándose en las cercanías de un poblado que tenía por nombre San Salvador. La gente del pueblo escuchó el impacto y algunas personas se apresuraron a ayudar a los involucrados en el accidente, para encontrar a todas las víctimas convulsionándose como si estuvieran en medio de una pesadilla colectiva, con los rostros deformados en muecas de dolor. El resto de los vehículos fueron encontrados de la misma forma, y los habitantes del pueblo llevaron a los arqueólogos hacia la iglesia para esperar a que vinieran de la ciudad por ellos, y mientras eso pasaba, las costumbres de los pobladores se manifestaron cuando se les rezó a los cadáveres para que encontraran la paz, pero estos recibieron con espasmos los cantos sacros. Las mujeres y ancianos que rezaban se levantaron con terror de sus bancas y salieron de la iglesia argumentando que no debieron haber ayudado a las desafortunadas víctimas. Al mismo tiempo, un grupo de hombres jóvenes se encontraba registrando la carga del camión, logrando encontrar la espantosa figura de un demonio con cuernos y rostro desafiante, con un voluminoso cuerpo, sentado como si se encontrara rezando. Aquellos hombres creyeron necesario el alejar la horripilante figura lo más posible del poblado, pero el vehículo no respondía, lo que les obligó a bajarlo de la caja del camión. Sin la menor muestra de respeto, la pesada figura cayó, y la compensación del peso hizo perder el equilibrio a uno de los adultos del pueblo, y ese se impactó con la plataforma del tráiler, provocándole un fuerte golpe en la cabeza. Sin tomarle demasiada importancia, se trajeron burros y mulas para cargar al ídolo, atándolo con cuerdas sobre un carro improvisado. Los pobladores vieron con horror cómo los animales de tiro no podían avanzar, como si estuvieran tirando de un carro sin ruedas. Incluso se trajeron 2 poderosos bueyes
y el resultado fue el mismo, algo que evidenciaba que había una terrible fuerza oscura alrededor de la estatua. En esos momentos oscuros que auguraban desgracias y pesares, un anciano sacerdote intervino para calmar el miedo colectivo de los pobladores, al sugerir que el ídolo fuera llevado hacia la iglesia, en donde concentrarían con rezos las fuerzas demoníacas para sepultarlo para siempre. Para asombro de los pobladores, los animales de carga se movieron en dirección al poblado, como si fuera la voluntad de las fuerzas malignas. Una vez que el ídolo fue depositado en las afueras de la iglesia, los animales de Tiro cayeron fulminados, sin una razón aparente más que el desgaste. Invadidos por el terror, los pobladores más pesimistas decidieron dejar el pueblo de forma inmediata en carros tirados por mulas. Los que tenían niños los siguieron por precaución. El resto de los pobladores no querían dejar las propiedades que habían sido de sus ancestros y que se perdieran tras el marcharse. Confiaban que el plan del sabio anciano pudiera hacerlo superar aquella terrible amenaza. Para tal efecto, la ceremonia empezó con el anciano sacerdote recitando cánticos y alabanzas hacia el cielo, y los pobladores repetían los coros de los cánticos. Varios objetos de poder celestial fueron puestos alrededor de la horrenda estatua, y el sacerdote entonó una oración para contactar con el poder de los cielos. Los cuerpos de los arqueólogos se convulsionaron una vez más, como si lucharan con algo en el lugar donde se encontraban sus almas. Con una voz más potente, como si estuviera rejuveneciendo, el sacerdote alzaba la vista al cielo. En sus palabras pedía el poder para purgar el mal de su pueblo, y pedía por una presencia celestial, pero no fue respondido. Parecía que el cielo los había abandonado, y para confirmar que estaban solos, las figuras de santos y profetas comenzaron a incendiarse, haciéndoles saber a los pobladores que su destino estaba sellado. Un grupo de personas jóvenes salieron corriendo hacia las afueras del pueblo, donde una neblina verde ya se estaba manifestando. Algunos apenas cruzaron la neblina, cayeron asfixiados. El resto que pudo avanzar más cayó en medio de los alaridos y los bramidos de algo más que lobos. Para los que no tuvieron el valor de salir, una lenta agonía les esperaba. Nunca pudieron imaginar que en una noche su relativa paz podría tornarse en un infierno casi literal. El sacerdote rendido no dejaba de ver la estatua como si allí pudiera encontrar una respuesta que el cielo le había negado. Los símbolos que había en el ídolo demoníaco estaban escritos en una lengua sacra, conocida solo por algunos, y el anciano sacerdote era uno de los que la conocía. Era el lenguaje de entidades celestiales, y las palabras que estaban talladas en la roca decían: aquí está encerrado el demonio Kishalam, Agnotus, el ególatra, derrotado por el arcángel Ancorel, encerrado por los coros angelicales, jamás deberá ser liberado. Lo que para el sacerdote significaba que no había nada más que hacer sino que esperar a que el cielo se apiadara de ellos, mientras que podían rendirle tributo a la entidad que, según sus antiguos grimorios, era una entidad ancestral que amaba ser adorado y cubierto de tributos, aunque en el poblado habría pocas cosas que el demonio considerara dignas. Los pobladores eligieron sus propiedades más ostentosas, en las que se contaban desde piezas de oro, muebles lujosos, y los más pobres ofrecieron sacrificios animales y arreglos florales. Por unos cuantos días, estos tributos funcionaron, y los pobladores parecieron tener esperanzas, cuando la figura diabólica pareció estar satisfecha, pero la caprichosa entidad contenida en piedra exigía algo más que mundanos tributos. Una maligna entidad no era como un rey común que se satisfacía con exprimirle la vida a sus gobernados. Por el contrario, el mejor tributo que le podían ofrecer a una entidad de tal magnitud era las almas del pueblo, y el sacerdote lo sabía, solo que quería mantener algo de esperanza en los corazones de los aldeanos, antes que la oscuridad los consumiera. Esta era una entidad maligna de alto rango que comandaba las fuerzas infernales en la batalla contra el poder de los cielos, antes de que el universo se enfriara para albergar vida, según las escrituras más antiguas. Con el lento paso de los días, los animales de rebaño iban muriendo, las cosechas se secaban y los pobladores se iban quedando sin comida. A los pobladores más acomodados
Ya se les habían terminado sus propiedades más ostentosas y estaban igual que los más pobres. En su desesperación, estaban llegando a la conclusión de que tendrían que ofrecer las vidas de sus vecinos antes de que ellos hicieran lo mismo. Y antes de que eso sucediera, el anciano sacerdote se negaba a que recayeran en esos desesperados actos de brutalidad. Pero alguien sugirió ofrecer al sacerdote, al hacerles creer a los demás pobladores que los esfuerzos de éste no fueron suficientes para salvarlos de la oscuridad. La proposición cayó como anillo al dedo entre los desesperados pobladores. El hombre religioso, que había sido un estudioso de las antiguas escrituras y que su fe nunca había sido la más templada, no tuvo miedo. En ese momento en donde los desquiciados pobladores, por la desesperación, estaban dispuestos a sacrificarlo, sintió que la luz celestial lo invadía, y justo cuando un cuchillo atravesó su corazón, la roca se partió. Al recibir un tributo cargado de poder celestial, el demonio dentro del ídolo de roca recibió una ofrenda que era veneno para él, un alma dispuesta a sacrificarse por el pueblo y sus pobladores, los cuales vieron cómo la niebla desaparecía, dándoles la oportunidad de escapar del pueblo y salvar sus almas. El demonio en el ídolo fue liberado, pero estaba herido y vulnerable. Vagaba libre en el reino mortal, pero tenía que esconderse ante la posibilidad de que ángeles estuvieran tras su búsqueda. Si quieres más videos así, suscríbete, dale like al video, activa la campana y comparte.